Muchas gracias. Bien, pues desde hace ya algunos años estamos asistiendo a un nuevo desarrollo del cine bélico que, como bien sabemos, centra su atención en los grandes conflictos armados y los movimientos de masas. En términos generales, el cine bélico se ha ocupado de retratar los momentos decisivos en la vida de un pueblo, los momentos de un combate a vida o muerte, aunque se haya valido muchas veces para ello pues, de personajes ficticios y situaciones inventadas. En el caso de una película como El hundimiento, del alemán Oliver Hirschbiegel, realizada en el año 2004, nos encontramos, sin embargo, ante un ejemplo paradigmático de lo que podría calificarse como una recreación objetiva de sucesos históricos, puesto que se trata de una historia basada en hechos reales, cuyos protagonistas evocan o reproducen las peripecias de una serie de personajes con nombre y apellido. Personajes que jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de los acontecimientos. De hecho, la protagonista del film no es otra que Traudl Junge, que fue la joven secretaria que estuvo al servicio de Hitler del año 42 al 45. Además, para subrayar la conexión de la película a la realidad de los hechos, el cineasta se ha ocupado de insertar al comienzo y al final dos fragmentos muy breves de una entrevista realizada a la anciana secretaria poco antes de fallecer, que sirven, por tanto, para enmarcar y dar verosimilitud al relato. De manera que tanto la historia de la película como nuestra percepción están condicionadas por la propia intervención del personaje protagonista, cuyos recuerdos se confunden a lo largo del film con escenas inspiradas directamente en los libros de historia y en los archivos fotográficos. El hecho de que cineastas como Slondorf o Rothemund o, por supuesto, el propio Hirschbiegel hayan sentido la necesidad o incluso la obligación de volver sobre aquellos acontecimientos del pasado nos indica que la herida todavía sigue abierta y que es preciso trabajar para elaborar y digerir lo que a todas luces se nos presenta como un auténtico foco de horror. Un foco de horror que todavía sigue coleando y que ha dejado numerosas secuelas en la conciencia de los europeos. El cine bélico trabaja directamente con la huella de lo real, con la manifestación siniestra de lo real, que se define por su carácter inefable, por su extrema violencia y por su naturaleza puramente destructiva. Y eso es precisamente lo que hallamos en la película de Hirschbiegel, la experiencia de un proceso de autodestrucción irreversible que llevó al pueblo más culto y avanzado de Europa a un callejón sin salida. El cineasta ha intentado respetar escrupulosamente la realidad de los hechos, reduciendo así sus posibilidades creativas y su capacidad para jugar libremente con las expectativas del público, que ya conoce de antemano, claro está, el desenlace de la historia y el destino de sus protagonistas. Ha sometido la ficción a la realidad, a la cruda realidad de unos hechos que son descritos con distancia y frialdad. La misma frialdad que encontramos, por ejemplo, en algunas películas neorrealistas de Rossellini como Paisa o Alemania Año Cero. La sensación de lo siniestro nos invade en determinadas escenas precisamente por la extrema crudeza y la objetividad con que han sido filmadas algunas situaciones. De manera que la puesta en escena del hundimiento se caracteriza especialmente por su naturalismo, que en el campo de la expresión cinematográfica gira siempre alrededor de lo radical fotográfico, es decir, lo real en fotografía. Los momentos más desagradables del film son quizás aquellos que nos muestran la imagen desgarrada del cuerpo, ya sea en la mesa de operaciones o directamente en el campo de batalla, donde nos encontramos en más de una ocasión con los restos de los cuerpos reventados por las bombas. El cineasta, podríamos decirlo así, nos dispara las imágenes a bocajarro, para hacernos sentir en plano detalle, aquí tenemos un ejemplo muy expresivo, los horrores de la guerra, los efectos catastróficos de un combate, cuyos horrores, curiosamente, han sido atenuados por la belleza de la actriz que encarna a Traudl Junge, la joven Alexandra Maria Lara. Así pues, el cineasta nos invita a adentrarnos en la ciudad de Berlín de la mano de la joven secretaria para convertirnos en testigos privilegiados de los últimos días de la vida de Adolf Hitler en el ambiente opresivo de aquel famoso búnker de la Cancillería que finalmente acabaría convirtiéndose en su propia tumba. A finales del 44, Hitler había convocado a sus mariscales en su cuartel general para explicarles que la situación había cambiado
y que ya no se trataba de una guerra cualquiera, como las guerras de los siglos pasados, cuyo objetivo era de alguna manera cambiar un régimen o modificar la forma del Estado. No, en aquellas circunstancias de lo que se trataba era de la supervivencia del pueblo alemán, de la supervivencia de todo un pueblo. Se trataba de ser o no ser. El cineasta ha retratado muy bien ese movimiento de defensa desesperado y ha convertido en coprotagonista de la historia a un niño que formaba parte de la Hitlerjugend, un grupo de jóvenes inexpertos que fueron armados con morteros, aquí lo vemos, para atacar a los carros soviéticos en las calles de Berlín. De igual modo, también ha sabido destacar muy bien, pienso yo, ese progresivo deterioro de la salud de Hitler, que en muchas secuencias aparece pues, como un enfermo tembloroso y encorvado. Aquí lo tenemos. En marzo, el dictador, en marzo del 45, interpretado magistralmente por Bruno Ganz, culpaba al propio pueblo alemán de la derrota y declaraba que el pueblo alemán ya no merecía sobrevivir, que debía hundirse la nación entera. Precisamente de ahí el nombre de la película. Pues bien, para acusar el fanatismo y la locura de los nazis, esa locura que está más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier justificación política, el cineasta ha introducido algunos fragmentos de ese discurso hitleriano que en más de una ocasión, por supuesto, nos recuerda algunos pasajes de Nietzsche y, por supuesto, al Marqués de Sade. Por ejemplo, cuando dice eso de «solo los mediocres sobrevivirán a esta guerra porque los mejores ya habrán caído», o cuando dice aquello otro de la compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza. La historia del nazismo, en definitiva, nos enseña hasta qué punto puede llegar la locura humana en su proceso de instauración de una cultura, si es que podemos llamarlo así, del crimen y del odio. Un proceso de aniquilación masivo, el desencadenamiento de la pulsión de muerte a escala planetaria. Muchas gracias. Se agradece encarecidamente